Esta semana celebramos el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos y qué bueno es poder predicar sobre este tema de acción de gracias. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses, esa epístola de Pablo a la iglesia, y yo planifiqué el mensaje de hoy que cayera justo con el tema de hoy, y así gracias a Dios fue. Vamos a leer los versículos 16 al 22, pero yo lo voy a tratar en diferente orden porque quiero tratar los primeros puntos o los primeros versículos al final. Son dos secciones independientes, pero quiero tratarlos para así dejar al final la idea de acción de gracias. Así que vamos a leer los versículos para poder entonces comenzar en el día de hoy. El primer versículo que vemos es como dije, el 16. Vamos a leerlo. Dice así: estén siempre gozosos. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Vamos a tratar eso al final. Noten la segunda parte que vamos a tratar primero. Dice: no apaguéis al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo bueno y aléjense de toda clase de mal. Y queremos tratar el tema hoy de la adoración. Vamos a hablar sobre la adoración privada y luego la adoración pública, como dije, pero lo vamos a invertir. Hoy primero el mensaje de la adoración pública. Noten que él dice aquí: no apaguéis el Espíritu. La idea que el Espíritu Santo es como un fuego en nosotros, que mora en nosotros, que nos convence de pecado, que nos guía, que nos dirige, que nos protege. Y es el medio que Dios usa en los creyentes hoy, ese Espíritu Santo que habita en nosotros, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una emoción, como algunos lo rebajan a ese nivel. Él no es una emoción, Él no es una fuerza, Él no es algo irresistible. Él es una persona que habita en nosotros para instruirnos y guiarnos y redarguirnos y convencernos de pecado. Y la Biblia dice: no apaguéis eso en ti. Y obvio, lo podemos apagar por el pecado en nuestras vidas. Podemos apagarlo por indiferencia en nuestras vidas, ya sean acciones o actitudes. Por frialdad en mi corazón, yo puedo apagar ese fuego. Dice un autor: aunque hay un sentido en que el fuego no puede ser creado, podemos proporcionar el ambiente adecuado para que pueda arder. Dios nos da el Espíritu Santo, y eso usted no lo creó en usted, Dios se lo dio, pero usted proporciona el ambiente adecuado para que pueda arder. Sin embargo, una flama puede extinguirse cuando se ignora o no se atiende, ¿no es así? O cuando la flama es abrumada por otras cosas, también se puede extinguir. Entonces, hermanos, nosotros en nuestras vidas, piense: ¿ha usted ignorado o no le ha dado atención al Espíritu Santo en su vida? Hay otras cosas en su vida que han echado a un lado y han extinguido ese fuego que debe estar en nosotros.
algo real, algo que podemos, nuestro espíritu se comunica con el espíritu del mismo Dios. Y después dice que nosotros no debemos de burlarnos de las profecías. La idea aquí no es profecías en el sentido del futuro. Los profetas en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, mayormente lo que hacían era que predicaban la palabra de Dios. Muy poco prediciendo el futuro. Eso era una pequeña parte de lo que un profeta hacía. Lo que el profeta hacía era hablaba de parte de Dios. Dios ha dicho esto. Hermanos, Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Pero hay una clara diferencia entre la palabra de Dios, que es inspirada, y las palabras de parte de Dios por agencia humana. Necesitamos escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y necesitamos tomar en serio el consejo sabio dado por aquellos a quienes Dios usa para hablarnos. Dios usa personas para hablarnos. Sea una predicación que usted oye en las redes sociales, sea un pensamiento, sea una idea, sea un mensaje de un amigo o del pastor de su iglesia o de un maestro de escuela dominical o de un hermano en Cristo que simplemente le quiere ayudar, lo quiere discipular, lo quiere animar a vivir para Dios. Y tenemos que asegurarnos que esa persona esté hablando de parte de Dios. Y por eso el versículo continúa, que hay que tener cierto cuidado, porque hay personas que hablan de parte de Dios y uno sabe que no es de parte de Dios, es de parte de ellos. Y hay que tener cuidado. Los falsos profetas, los falsos maestros dicen que hablan a favor de Dios, pero tenemos que usar discernimiento. Ese es el primer paso para asegurarme que el mensaje es de parte de Dios. No todo el que dice Dios dijo está hablando de parte de Dios. Hay que usar discernimiento, hay que comprobar si es un mensaje que va con la Biblia o un mensaje que contradice la Biblia o un mensaje que no está claro en la Biblia, o un mensaje torcido de la Biblia. Tenemos que usar discernimiento. Si no estamos seguros, verifíquelo con otra persona en la cual usted confía, que habla de parte de Dios. Si usted no está seguro, compruebe mirando la historia de la iglesia, si es algo que la iglesia practicaba o es algo nuevo. Hermanos, por eso no todo el que dice Dios dijo es Dios con letra mayúscula. Quizás el Dios de este mundo dijo, pero Dios, nuestro Creador, el que nos salvó por su Hijo, Él nos lo ha dicho. Así que use el discernimiento, no se trague todo lo que llegue a usted. Y segundo, Él dice, si pasa la prueba, dice, obedécelo. Dice Él que debemos de retener. Dice que debemos de pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. Si es bueno, vamos a ponerlo en práctica, vamos a obedecerlo. Ahora, si no pasa la prueba, dice Él, aléjense de toda clase de mal. Ese es el tercer paso. El primer paso es discernimiento. El segundo paso es, si pasa la prueba, reténlo, obedécelo. Si no pasa la prueba, apártate y recházalo. Y es así, nosotros no vamos a minimizar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia lo dice bien claro, tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Asegurarnos, no porque parece o se siente que es el Espíritu. De hecho, tenemos que confirmar con la palabra de Dios que sí es el Espíritu de Dios.
Ahora, hermanos, vamos a los primeros 3 versículos que ya habíamos leído para terminar con esta idea de acción de gracias. Qué tremendo pasaje para este día, para este domingo. Dice, estén siempre alegres o gozosos. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias. Y los 3 van con la última parte del tercer versículo, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Es fácil, no es difícil estar gozoso, es difícil estar siempre gozoso. No es difícil orar, no es mucho pedir, pero nunca dejar de orar, eso es difícil. No es difícil estar agradecidos. Pero en todas circunstancias, sí, es difícil. Pero hermanos, esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Estar siempre gozosos. Dice el primer versículo, siempre. Esto involucra fe, porque no es fácil estar siempre alegres. Pablo pasó por muchas experiencias en la prisión y persecución. Y sin embargo, Pablo nos dice que debemos de regocijarnos siempre. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y este es Pablo en una prisión diciendo estas palabras. Yo he sabido en lo bueno y en lo malo a estar contento con lo que tengo, Pablo dice. Entonces, hermanos, esta idea de estar siempre gozosos es vivir por encima de las circunstancias, no debajo de ellas. Después él dice, y ese versículo 16 es el versículo más corto del Nuevo Testamento. Y ahora él va al tema de orar. Él dice, nunca dejen de orar. La manera en que lo memorizamos es orar sin cesar. Y hermanos, la idea aquí no es que usted esté arrodillado todo el día o tenga los ojos cerrados todo el día, sino es una actitud de oración durante el día. Es orando con los ojos abiertos. Es orando mientras está haciendo su oficio, mientras está en el trabajo, en el carro de viaje al trabajo. Es mientras usted esté pensando en la sala, sentado en la sala de su casa. Hermanos, es orar, es una actitud de oración, es practicando la presencia de Dios todos los días, todo el tiempo. Orar sin cesar. Cuando Dios pone a alguien en tu mente, ese es un momento para orar. Cuando tu jefe está siendo difícil, ese es un tiempo para orar. Cuando Dios te carga con una necesidad espiritual, ese es un momento para orar. Cuando estás preocupado o temeroso, ese es un momento para orar. Cuando piensas un pensamiento pecaminoso, ese es un momento para orar. Y si has cruzado la raya del pensamiento, de confesarlo al Señor. Cuando enfrentas conflictos familiares, ese es un momento de orar. Cuando la enfermedad llega a tu vida, ese es un momento de orar. A lo largo del día, haz una pausa y envía oraciones rápidas de fe al Señor. Todo el día debemos de orar. Y va con el mensaje previo de dar gracias
de estar siempre alegres, perdón. Dice, el verdadero gozo, esto fue Chok Swin Do, dice, el verdadero gozo surge de un corazón libre de cargas. Y la única manera de librarse de ellas es soltándolas a través de la oración continua. En otras palabras, hermanos, tenemos una carga. Désela a Dios y déjela allí. Ya no siga cargando esa carga, ya no es suya. Orar de esta manera es tremendamente terapéutico. Y es así, hermanos. Es como una terapia. La gente no cristiana prefiere meditar, la meditación, el yoga y otras cosas, pero el cristiano ora. Meditar. ¿Meditar en qué? En la palabra de Dios y orar. Entonces, hermanos, nosotros creemos que debemos de orar todo el tiempo. Y la última sección que va con nuestra semana, sean agradecidos en todas circunstancias. Noten que Él no dice sean agradecidos por todas las circunstancias, no. No le damos gracias a Dios cuando nos enfermamos. No le damos gracias a Dios cuando estamos en un accidente automovilístico. No le damos gracias a Dios cuando nos caemos. No le damos gracias a Dios por esas cosas, pero podemos dar gracias en esas cosas. Por eso dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Bueno, dando gracias por otros, personas en su vida. Ahora en este jueves que celebramos Acción de Gracias, dé gracias por aquellas personas que han influido en su vida, que han tocado su vida de parte de Dios, que han bendecido su vida. Dé gracias a Dios por ellos. Dé gracias a Dios por los alimentos que Él provee todos los días. Aquí en este país tenemos abundancia de alimento. Dé gracias por la provisión de Dios. Dé gracias en las buenas. Y yo sé que usted se me está adelantando. Dé gracias en las malas también. Damos gracias a Dios en todo. Son mandatos. Y hermanos, sobre todo, tenemos que ser consistentes, estando alegres o gozosos, nunca dejando de orar y estar agradecido en toda circunstancia. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque un día al año celebramos Acción de Gracias. No, todo el año, todos los días. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Si usted le pertenece a Cristo Jesús, usted va a poner en práctica estos mandatos. Feliz día de Acción de Gracias. Oremos.